Buenos días amigos queridos, les quiero compartir una palabra que está en el libro de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 9 versículo 42, le estoy leyendo aquí. Dice, estaba acercándose al muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión, pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Amén. Acá hay una historia, si ustedes pueden leer a partir del versículo 28 de Lucas, del 9:28 hasta el versículo 45, hay un contexto tremendo. El Señor Jesucristo se había manifestado con sus discípulos en una intimidad mientras Él oraba en un monte de oración, porque el Señor Jesús siempre estaba en oración. Y su rostro se había transfigurado, porque Él era hombre, pero también era Dios, Dios hecho hombre. Lucas, el Evangelio de Lucas es un evangelio muy especial. No fue un discípulo presencial del Señor Jesucristo, sino que fue discípulo de Pablo, porque él escribe el libro de Lucas y escribe Hechos de los Apóstoles. Y era un investigador fidelino, dice. Muchos escritores, si ustedes pueden ver como Talo, comprueban y dicen, afirman, escritores extrabíblicos, dicen que Lucas era un narrador fidelino, que era un escritor fidelino y que era un fiel escritor, un fiel historiador. Sabía, tenía datos, hacía datos precisos. Cuando él empieza el libro de Hechos, dice, en los días de Poncio Pilato, en los días de Herodes, en los días de Augusto, dice, empieza a narrar nombres para que nosotros nos citemos en el contexto histórico. Y Jesucristo es un personaje histórico, más allá que muchos pueden aceptarles como hijo de Dios, como Dios o no. Lo que sí no pueden hacer es negar la existencia de Jesucristo. Hace 2000 años, más de 2000 años, Jesús caminó por las polvorientas calles de Israel. Y en esos caminos, un tiempo, cuando Él estaba en su ministerio, Él tenía discípulos. Y a esos discípulos Él le mostraba cosas que no le mostraba al común de la gente, porque Él quería que su obra continúe. Él tenía un propósito, tenía un plan establecido de establecer a su iglesia y lo que él estaba haciendo todo lo encaminaba a sus propósitos. Y en el camino obviamente que él hacía milagros, hacía sanidades, pero no era el propósito, no era el fin final de él, sino que era solo un medio para el propósito. Y después de que hizo ese milagro quedaron admirados, dice de él. Pero él le dice, es necesario que el Hijo va a hacer sufrir, el Hijo del Hombre, hablando de él mismo. ¿Por qué dice Hijo de Hombre? Porque el libro de Lucas está apuntado al pueblo griego de esa época. En esa época la cultura helenística, la cultura griega había avanzado por todo el mundo conocido y a través del imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno ya no vivía, pero su cultura, su legado había quedado y habían marcado esa cultura, pero él traía una palabra del reino de Dios. Por eso él habla en un término así, hijo de hombre, pero porque él se refiere al hombre perfecto. Y él dijo, cuando sanó al muchacho, se lo devolvió al padre. ¿Cuántas veces estamos desesperados por un hijo en drogas? Yo visito a veces a personas y recorriendo barrios, veo muchos chicos en la droga. Estos días estuve visitando un lugar de asistencia a chicos con adicciones y en la ciudad esta ciudad 5.000 pacientes tienen ambulatorios, no tienen internación, pero 5.000 pacientes tienen con distintas adicciones. Y el único que puede hacer libre a una persona que es adicta, a una persona farmacodependiente o dependiente de drogas, es Jesucristo. Jesús dijo, si el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Y el Señor Jesucristo cuando sanó a este muchacho, porque vino un padre desesperado a pedir ayuda a Jesús. Y si tú vienes a pedir ayuda a Jesús, Él no te la va a negar. Si tú vienes a pedir ayuda, Él no te la va a negar. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. ¿Qué significa tu casa? Todo lo que está abajo, lo que es tu familia,
vas a ser salvo si tú crees en Jesucristo. Y este hombre dijo, yo quiero que mi hijo sea libre. Se acercó con humildad al Señor Jesucristo y el Señor reprendió al espíritu inmundo. En el versículo 42 dice que lo sanó. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué haría una persona si vos haces un bien por alguien? ¿Qué haría un político? ¿Sabe qué? Te doy una bolsa de mercadería, pero vos me tenés que votar, me tenés que seguir. El Señor Jesucristo no era un político. Tampoco era un religioso que quería seguidores, como muchos hay hoy en día que quieren seguidores. Hacen proselitismo de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nunca hizo proselitismo. No le dijo, bueno, ahora vas a tener que ser mi discípulo, me vas a tener que servir por el resto de mi vida, vas a tener que ser mi siervo, vas a tener que andar de aquí para allá. Y yo te puedo asegurar que una persona que fue atormentada tanto tiempo, tantos años, después de recibir un milagro de Dios, va a ser gustosamente, va a querer servir a esa persona, va a querer, pero el Señor Jesucristo no busca eso. Él busca personas que voluntariamente quieran seguir a Jesucristo, pero Él te da la libertad de querer seguir o no. Él sanó y se lo devolvió a su Padre. Y yo quiero decirte que el Señor Jesucristo te ama de verdad. Y te quiero bendecir en esta mañana, te quiero declarar sanidad. Y si vos podés creer en esta palabra, el Señor Jesucristo te va a tocar. Te bendigo en esta mañana, en el nombre de Jesús, bendigo a las personas que escuchen esta palabra, Señor. Amén.